Origen y vida de Losif Vissarionovich Stalin. Es una triste realidad, en verdad, que el país que hizo los más grandes y heroicos sacrificios en la Segunda Guerra Mundial sea precisamente aquella a la que menos se le permite conocer sus propios antecedentes diplomáticos, militares y políticos. Como es natural, los narradores, películas, series y autores de memorias de los países occidentales narran los acontecimientos desde sus peculiares puntos de vista nacionales y políticos, y yo creo no haber perdido de vista su inevitable parcialidad al usar los materiales que ellos presentan como evidencia. Pero la misma diversidad de criterio y perspectiva en estos documentales constituye, de por sí, un medio para aquilatar su relativa credibilidad. Y es sorprendente descubrir cómo han coincidido ampliamente hasta ahora en lo que se refiere a los hechos esenciales e incluso a los detalles pertinentes a una exposición del papel desempeñado por Stalin. He tratado, además, de narrar una parte de la laguna que existe en la evidencia documental recurriendo a las fotografías, libros y los testimonios. Agradezco a todos los seguidores, en este documental transmitimos relatos recopilados de varios medios, no tratamos de buscar bandos, solo informamos y son libres de debatir y sacar sus propias conclusiones. Quizá en 1875, quizá un año o dos antes, un joven caucasiano. Vissarion Ivanovich, hijo de Iván Zugashvili, salió de la aldea de Didililo, cerca de Tiflis, capital del Cáucaso, para establecerse en la pequeña población georgiana de Gori. Allí abrió un modesto negocio de zapatería. Vissarion Zugashvili era hijo de campesinos georgianos que hace apenas 10 años habían dejado de ser siervos. Él mismo había nacido esclavo de algún terrateniente georgiano y, de haber continuado siéndolo, nunca habría estado en libertad de abandonar su aldea natal para convertirse en artesano independiente. Ninguno de sus antepasados, ciertamente, podría haber hecho algo similar. Todos habían vivido atados a la tierra y a lo sumo podían pasar de las manos de un terrateniente a las de otro. Todavía en los años de la infancia de Vissarion, los periódicos georgianos publicaban anuncios en que los terratenientes ofrecían vender o proponían comprar, digamos, 1000 o 2000 hectáreas con 50 o 150 almas. El tráfico de esclavos había sido a menudo fraudulento, y en los archivos de los tribunales georgianos figuraban casos en que una misma familia campesina había sido vendida simultáneamente a 3 o más compradores. Cuando se casó con Vissarion Zugashvili, Ekaterina solo tenía 15 años. Tales matrimonios tempranos no eran raros en un país donde los seres humanos maduran tan rápidamente como las uvas bajo un sol semitropical. La pareja se instaló en una vivienda para pobres a las afueras de Gori, por la que pagaban rublo y medio, aproximadamente 25 centavos de dólar, al mes. La vivienda consistía en una cocina y otra habitación. Esta última, que no medía más de 5 metros cuadrados, era más bien oscura ya que por su única ventana entraba poca luz. Su puerta daba directamente a un patio de aspecto deprimente, desde el cual, en los días de lluvia, se desbordaban en la vivienda el agua y el lodo. El piso de la habitación se encontraba al mismo nivel que el patio. El piso era de ladrillo sin pulir, y todo el mobiliario del matrimonio consistía en una pequeña mesa, un taburete, un sofá y una cama de tablas con un colchón de paja. La morada de los Zugashvili, transformada en museo, es visitada ahora por numerosos turistas que viajan al lugar. Lo mismo sucede con el pequeño taller de Vissarion Zugashvili, con su vieja silla desvencijada y su martillo. Fue en esa vivienda oscura, de rublo y medio al mes, donde Ekaterina dio a luz 3 niños entre 1875 a 1878. Los 3 murieron poco después de nacer. Ekaterina tenía apenas 20 años cuando, el 21 de diciembre de 1879, tuvo un cuarto hijo. Por un capricho de la fortuna, este niño crecería y se convertiría en un muchacho saludable, enjuto y voluntarioso. En la pila del bautismo se le dio el nombre de Losif, José, y así, el sacerdote de la Iglesia Ortodoxa griega local, que tenía a su cargo el registro civil, dejó constancia de la aparición en este mundo de Losif Vissarionovich Zugashvili, que después se haría famoso con el nombre de José Stalin. Muy poco se sabe sobre los primeros años de su infancia. A la edad de 6 o 7 años se enfermó de viruela y su rostro quedó mareado por la enfermedad. Enfermó por segunda vez cuando una úlcera en la mano izquierda le produjo una infección de la sangre.
Más tarde habría de recordar que se vio a las puertas de la muerte, pero su destino y el ungüento de un curandero de aldea lo salvó. Cuando recuperó la salud, descubrió que no podía doblar el brazo izquierdo con facilidad a la altura del codo. Debido a este ligero defecto, el futuro generalísimo fue declarado inepto para el servicio militar en 1916. El niño creció entre la escualidez y la pobreza en que había nacido. Vissarion Zugasvili hizo un intento de ascender al nivel de la baja clase media, pero no tuvo éxito. Su negocio de zapatería no le producía lo suficiente para vivir, y su mujer tenía que trabajar duramente día y noche para asegurar la subsistencia y se vio obligada a salir a trabajar como lavandera. Incluso el rublo y medio que pagaban por la vivienda salía de lo que ella ganaba. Algunos de los biógrafos de Stalin han deducido de esto que Vissarion Zugasvili debió de gastar en vodka el poco dinero que ganaba. La afición a la bebida era, ciertamente, una especie de enfermedad propia del oficio de los zapateros. La frase borracho como un zapatero existe en la mayoría de los idiomas de Europa Oriental. Por otra parte, se afirma que Vissarion era cruel con su esposa y su hijo, las golpizas inmerecidas y terribles, esto decía Iremashvili, amigo de infancia de Stalin, hicieron al niño tan torvo y despiadado como su padre. Sus defensas contra la crueldad del padre fueron la desconfianza, la viveza, la astucia, el disimulo y la paciencia. Desde muy temprano la vida hubo de enseñarle lecciones. Hombre huraño, amargado y cruel con su familia. Habiendo fracasado como artesano independiente, Vissarion abandonó la población de Gori y su familia y se marchó a Tiflis, donde se hizo obrero en la fábrica de zapatos de un tal Adeljanov. Su nueva condición aparentemente lo humillaba, su ambición había sido la de ser su propio patrón, y ahora había cambiado la esclavitud del siervo por la esclavitud del asalariado. Vissarion luchó contra su destino mientras pudo, aun cuando ya había dejado de ser el sostén de su familia. De ahí, probablemente, nacieron su irritabilidad y sus arranques de ira. En uno de sus primeros escritos, Stalin utilizó la experiencia de su padre para ejemplificar un punto de teoría marxista. Imagínese, escribió, a un zapatero que poseía un pequeño taller, pero que no podía resistir la competencia de las grandes empresas. Ese zapatero cerró su taller y se alquiló, digamos, con Adeljanov, en la fábrica de zapatos de Tiflis. No entró en la fábrica de Adeljanov para ser siempre un obrero, sino para ahorrar algún dinero, para reunir un pequeño capital y volver a abrir su propio taller. Vissarion no logró reunir un pequeño capital y volver a abrir su taller. Murió en Tiflis en 1890, cuando su hijo tenía 11 años de edad. Su muerte probablemente no afectó la situación material de su familia, pues la lavandera que quedaba viuda estaba acostumbrada a ganarse su vida y la de su hijo. En la mente de José, más tarde, la imagen del difunto se hizo borrosa, casi nunca mencionó a su padre. Ekaterina poseía la paciencia y la sumisión infinitas de la campesina oriental. Sufrió su destino con fortaleza de ánimo, sin guardarle rencor a su marido. Puso toda su ternura en el único de sus hijos que había sobrevivido. Era profundamente religiosa, en la iglesia encontró consuelo para sus aflicciones. También era analfabeta. Solo en la ancianidad hubo de aprender a leer, para mostrarse digna de su famoso hijo. Cuantos la conocieron coincidieron en la admiración de su apacible y contenida dignidad, que las personas adquieren después de una larga vida de vicisitudes cuya amargura no ha deformado su carácter. Continuó siendo una modesta campesina aún después del ascenso de su hijo al poder. Mientras vivió con él durante un tiempo en el Kremlin, anhelaba regresar a sus parajes más familiares del Cáucaso soleado, y así lo hizo. Con todo, a su manera medio cómica pero conmovedora, trató de comportarse a la altura de su condición de madre de un gran hombre. Fue una decisión verdaderamente heroica, por parte de Ekaterina, la de enviar a su hijo de 9 años a la escuela eclesiástica de Gori. No era raro que los hijos de los padres pobres se hicieran aprendices de carpintero o de zapatero a esa edad, pero no era esa la carrera que Ekaterina deseaba para su hijo, aun cuando pudiera haber aliviado sus penurias. Ella quería que triunfara donde Vissarion había fracasado y que se alzara por encima de la humilde condición de sus progenitores. En los más audaces vuelos de su fantasía, sin duda lo veía convertido en cura párroco al que los vecinos saludaban respetuosamente.
La visión era deslumbrante, hacía pocos años que las escuelas eclesiásticas se habían abierto para los alumnos de extracción campesina. Asistió a la escuela de Gori durante 5 años, de 1888 a 1893. Por lo general fue uno de los mejores alumnos, y a veces el mejor, de su clase. Tanto los profesores como los demás estudiantes descubrieron en poco tiempo que el muchacho pobre y picado de viruelas tenía una memoria extraordinaria y aprendía sus lecciones casi sin esfuerzo. También descubrieron una vigorosa tendencia a imponer su personalidad y a destacar sobre los demás, tendencia que se acentuaba en la medida en que se hacía consciente de que la mayor parte de sus condiscípulos procedían de hogares más ricos que el suyo, y de que algunos de ellos, conscientes también de la diferencia, no le ocultaban su desprecio. Ello no obstante, él les llevaba la ventaja en las aulas, donde podía recitar sus lecciones con mucha mayor facilidad que los vástagos consentidos de los mercaderes de vino o trigo, mientras que en el patio de recreo los superaba de tal modo en agilidad e intrepidez que se veían obligados a aceptar la jefatura del hijo del zapatero. Fue en esta oscura escuela parroquial donde el futuro Stalin conoció por primera vez las diferencias de clases. Allí también vislumbró por vez primera un problema que habría de preocuparlo en sus años de madurez, el problema de las minorías nacionales. El georgiano era la lengua vernácula de los Tsugasvili. Ekaterina no sabía absolutamente nada de ruso, y es dudoso que su marido conociera algo más que los rudimentos de este idioma. En la escuela, la mayor parte de las lecciones se impartían en ruso, el programa de estudios incluía solo unas cuantas lecciones semanales en georgiano. Stalin absorbió el idioma extraño con la facilidad propia de su edad. Pero fuera de la escuela y en el hogar continuó hablando georgiano. La lengua materna de algunos de sus condiscípulos puede haber sido el armenio, el turco o algún dialecto caucasiano. En la escuela, todos los idiomas vernáculos eran reprimidos y el ruso reinaba supremo. Esta política de rusificación, impuesta por el gobierno, causaba resentimiento. Sucedió en varias ocasiones que los escolares, muchachos que apenas entraban en la adolescencia, llevaron a cabo huelgas y otras manifestaciones en defensa de su lengua materna. En la década de los 70, los motines escolares fueron frecuentes en Georgia, los maestros rusos eran asaltados y golpeados y las escuelas incendiadas por los estudiantes. Durante los años en que Tsugasvili asistió a la escuela de Gori no existió tal turbulencia, pero debe de haber habido mucho resentimiento oculto. Los 5 años de escuela en Gori no fueron, pues, del todo desdichados para el joven Tsugasvili. Pero ya entonces empezaba a desarrollarse en él la conciencia de las desigualdades sociales y nacionales que habrían de convertirlo en el rebelde y el revolucionario de los años posteriores. Es imposible decir cuán clara era esta conciencia. Los biógrafos soviéticos oficiales pretenden que ya en Gori su héroe había leído a Darwin y se había hecho ateo. Es de dudar que a una edad tan temprana hubiese leído a Darwin, pero sí podría haber adquirido una vaga noción de la nueva teoría en los resúmenes populares, y es posible que su mente se haya vuelto contra la religión. El hecho de su precoz desarrollo mental está confirmado, pues en 1895, solo un año después de abandonar la escuela de Gori, publicaba poemas en uno de los periódicos georgianos importantes. Debe de haber empezado a escribir versos cuando todavía se encontraba en Gori. Sus biógrafos oficiales pretenden también que fue allí donde tuvo su primer contacto con las ideas marxistas. Esto parece sumamente improbable, por aquel entonces el marxismo solo había ganado unos cuantos adeptos en Tiflis, la capital de la Transcaucasia, y su influencia difícilmente podía haberse extendido a la escuela de Gori. El joven Tsugasvili salió de la escuela de Gori animado de una cierta rebeldía en la que se mezclaban la protesta contra la injusticia social y el patriotismo georgiano semirromántico. Cuando cursaba los grados superiores, lo había impresionado mucho más el nostálgico nacionalismo de la poesía georgiana. Esa nueva etapa fue su inscripción, en el otoño de 1894, en el Seminario Teológico de Tiflis. Parecía que el sueño de su madre se iba convirtiendo en realidad. Dado que la pobre lavandera no era capaz de contribuir a su sostenimiento en el seminario, el director de la escuela de Gori y el sacerdote local lograron conseguirle una beca. El prometedor adolescente debe de haberse sentido estimulado por las perspectivas que se abrían ante él. El mero cambio de la pequeña y soñolienta población a la extendida y turbulenta capital del Cáucaso era deslumbrador.
A la edad de 15 años tenía la suficiente madurez para comprender las ventajas de su nueva posición, ventajas que muy poco antes eran inaccesibles para los jóvenes de origen campesino. Debe de haber recorrido los 70 kilómetros que separan a Gori de Tiflis con un alborozado sentido de su progreso social, infinitamente más real que el que había conocido su padre durante el viaje de Didililo a Gori unos 20 años antes. La servidumbre viciaba así toda la atmósfera en que vivía el joven Sugasvili. Pesaba no solo sobre los campesinos a los que afectaba directamente, sino también sobre las relaciones humanas en general, sobre la familia, la iglesia, la escuela, las actitudes psicológicas y todo el modo de vida. Hasta cierto punto, desde luego, este era el caso de todo el imperio zarista. Al comparar la abolición de la servidumbre en Rusia con la emancipación de los negros norteamericanos, Lenin señaló que la reforma rusa de 1861 había sido mucho menos radical que su equivalente norteamericano, por lo tanto, en la actualidad, medio siglo después, concluía: los rusos muestran muchas más mareas de la esclavitud que los negros. Lenin sin duda exageraba cuando hacía esta amarga observación. La exageración era natural en el propagandista revolucionario, impaciente por ver a la sociedad rusa despojarse de una vez por todas del lastre de su pasado feudal. Pero lo que no era exactamente cierto en el caso de los rusos, sí lo era en el caso de los caucasianos. Su existencia social mostraba muy abundantes y evidentes mareas de la esclavitud. La burda y abierta dependencia del hombre respecto del hombre, una jerarquía social rígida y desembosada, la violencia primitiva y la falta de dignidad humana caracterizaban el modo de vida a que había dado origen la servidumbre. La simulación, el engaño y la violencia eran las mejores armas de los oprimidos, que habían sido mantenidos en la oscuridad y eran incapaces, por lo general, de defenderse a través de la acción abierta y organizada. Unos pocos meses antes de la admisión de Sugasvili tuvo lugar una huelga formal de todos los alumnos georgianos del seminario. El 4 de diciembre de 1893 el general Yankovsky, de la Gendarmería de Tiflis, telegrafió a San Petersburgo: la mayoría de los alumnos del seminario ortodoxo han declarado una huelga, exigiendo la destitución de varios tutores y la creación de una cátedra de literatura georgiana. El exarca de Georgia pasó todo un día con los alumnos, tratando en vano de persuadirlos a poner fin a la huelga. El director pidió la ayuda de la policía, y ésta clausuró el seminario y envió a los alumnos a sus hogares. Pero el jefe de la policía informó con cierta aprensión que muchas personas inteligentes consideran que la clausura del seminario es un acto de injusticia contra los alumnos que defendían sus intereses nacionales, de acuerdo con sus ideas. Al abandonar la escuela, los estudiantes hicieron un juramento de solidaridad. Sin embargo, 87 de ellos fueron expulsados del seminario antes de que terminara el periodo escolar. Mikhail Tskakaya fue mencionado una vez más como el principal organizador de la revuelta. Entre los expulsados se encontraba Lado Ketshoveli, antiguo alumno de la escuela de Gori, que solo le llevaba 3 años a Sugasvili y pronto se convertiría en su mentor político. En ninguno de estos informes se menciona que haya habido propaganda socialista. El motivo principal de las manifestaciones fue el patriotismo georgiano ultrajado. Cuando el adolescente Sugasvili, que entonces contaba 15 años de edad, hizo su aparición en el seminario, los recuerdos de la huelga eran todavía muy vivos. Los alumnos deben de haber discutido el acontecimiento y comentado la expulsión de los 87, y el recién llegado no podía menos que simpatizar con la demanda de que en el seminario se enseñara su literatura nativa. Así, pues, desde un comienzo se vio afectado por el fermento político. Pero, al igual que en Gori, también en Tiflis ocultó sus sentimientos ante sus maestros. Al igual que en Gori, también en Tiflis fue un alumno modelo, capaz, diligente y atento. Sin duda alguna observó su nuevo ambiente con ávida curiosidad. El director era el monje ruso Hermógenes, el inspector era el georgiano Abasise, quien, precisamente porque era georgiano, se esforzaba por congraciarse con las autoridades rusas mediante un extravagante despliegue de servilismo. Fue solo en los comienzos de su tercer año en el seminario cuando los monjes empezaron a observar que su prometedor alumno se estaba descarriando. En noviembre de 1896 uno de ellos hizo la siguiente anotación en el libro de conducta: parece ser que Daugasvili tiene un folleto de la librería barata, de la cual saca libros.
Hoy confisqué Los trabajadores del mar, de Víctor Hugo, en el que hallé el mencionado folleto. El director, al leer el informe, ordenó, confínesele a la celda de castigo. Ya en una ocasión lo reconvine acerca de un libro desautorizado, el 93 de Víctor Hugo. Ciertamente, la famosa novela de Hugo sobre la Revolución Francesa difícilmente habría podido ayudar a preparar a su joven lector para la carrera del sacerdocio. Anotaciones similares aparecieron con frecuencia cada vez mayor en el libro de conducta. A las 11 de la noche le quite a José Tsugasvili un ejemplar de la Evolución Literaria de las Naciones, de Le Tourneau, que había tomado prestado de la biblioteca barata. Tsugasvili fue sorprendido leyendo el mencionado libro en las escaleras de la capilla. Esta es la 13ª vez que dicho alumno ha sido sorprendido leyendo libros sacados de la biblioteca barata. Entregué el libro al padre supervisor. Esto fue escrito en marzo de 1897, solo 4 meses después de la primera acusación. El director ordenó, confínesele a la celda de castigo durante un periodo prolongado y con una severa advertencia. Las acusaciones no mencionan haber hallado libros socialistas, y mucho menos marxistas, en poder del inculpado. Pero, a juzgar por los recuerdos de sus contemporáneos y por sus propias actividades posteriores, Tsugasvili debe de haber trabado conocimiento con las teorías socialistas y marxistas mientras cursaba los grades superiores. Fue entonces, también, cuando ingresó en un círculo de debate secreto dentro del propio seminario y en una organización socialista clandestina de la ciudad, llamada Masa Emdasi. En esta última ingresó en agosto de 1898. Los libros socialistas aparentemente eran demasiado peligrosos para ser introducidos en el seminario. Y tampoco se encontraban con facilidad. Yaroslavsky nos dice que por aquel entonces en Tiflis solo existía un ejemplar del Capital de Marx traducido al ruso, y los jóvenes socialistas lo copiaban a mano. Es de suponer que Tsugasvili leía u hojeaba libros y folletos de autores socialistas durante las pocas horas que lograba pasar fuera del seminario. Los acontecimientos del exterior proporcionaron el estímulo final. En aquellos años los obreros de Tiflis llevaron a cabo huelgas turbulentas, las primeras que tenían lugar en la capital del Cáucaso. El efecto que esas huelgas tuvieron en la clase obrera y en la intelectualidad radical es difícil de imaginar en la actualidad. En años posteriores los movimientos huelguísticos vinieron a ser hechos comunes, su misma frecuencia los privó de su cualidad incitadora, pero las primeras huelgas fueron una revelación de la fuerza insospechada del movimiento obrero, eran una nueva arma en la lucha social, y, como sucede por lo general con las armas nuevas, dieron pábulo a esperanzas y temores exagerados. Tanto los gobernantes como los gobernados vieron en ellas la señal de grandes acontecimientos inminentes y de cambios dramáticos, y, por lo que a Rusia se refería, no estaban equivocados. Años después el joven Tsugasvili, de 20 años, ciertamente se había elevado por encima de este medio ambiente original. Ahora pertenecía a la intelectualidad, aunque no, desde luego, al estrato bien establecido y respetable que tenía conciencia de su lugar y de su peso en la sociedad, sino a la periferia seminómada de los D-clases. Nada, sin embargo, podía privarlo de un sentimiento casi sensual de identificación con aquellos que se encontraban en el fondo mismo de la pirámide social. Los revolucionarios que provenían de las clases superiores conocían por contacto personal solo a una élite de la clase obrera, trabajadores inteligentes, susceptibles a la propaganda socialista y deseosos de trabar amistad con los intelectuales idealistas. Estos revolucionarios describían a la gran masa inerte que no era tan accesible a las nociones socialistas como los sectores atrasados e inconscientes del proletariado. Los revolucionarios marxistas tenían cierta conciencia del peso muerto que representaba ese atraso, recordaban la suerte corrida por los revolucionarios de las clases alias de una generación anterior, que habían ido al pueblo llenos de idealismo para luchar por su bienestar en su propio seno, solo para ser bestialmente asesinados o vendidos a la policía por los campesinos suspicaces. Pero los marxistas confiaban en que la ilustración y la experiencia política acabarían por acercar al socialismo incluso a los atrasados y a los inconscientes. Mientras tanto, ellos, los teóricos y los propagandistas, carecían realmente de un lenguaje común con las masas todavía adormecidas. Por otra parte, los impulsos iniciales que movían a los jóvenes de las clases altas hacia el socialismo eran generalmente los de la simpatía humanitaria mezclada con un sentimiento de culpa.
Tales sentimientos los hacían ver a las clases oprimidas como la encarnación de la virtud y la nobleza de espíritu. En esta primera parte hemos conocido el origen de los Ivtsugasvili, Stalin. Como es evidente en cada historia de los grandes personajes existen eventos que han marcado sus vidas desde la infancia dando así origen a cambios extremos en sus vidas.